Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos, seguimos caminando juntos en esta experiencia de los ejercicios en la vida corriente. Lo que te quiero proponer en esta oportunidad no es una meditación propiamente, sino explicarte un poquito unas reglas que San Ignacio las nombra como reglas sobre los escrúpulos. Es necesario también en nuestro crecimiento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe, poder conocer sobre los escrúpulos. Estas reglas se encuentran en el libro de los ejercicios espirituales desde el número 345 al número 351. Desde el 345 al número 351 del libro de los ejercicios espirituales. ¿Qué son los escrúpulos? San Ignacio nos propone esta regla para sentir y conocer la astucia o la forma también de trabajar del mal espíritu, del enemigo. Los escrúpulos, según el diccionario, es duda o inseguridad que una persona sufre acerca de la bondad o la licitud de un acto que ha hecho o de un pensamiento. San Ignacio en el número 346, en la regla número 346, dice que escrúpulo es todo aquello que procede de nuestro juicio y libertad. Es decir, cuando yo libremente juzgo y pienso que es pecado algo que no es. Esa es la definición de escrúpulo que la encontrás en la regla número 346. Es como una piedrita que uno tiene en el calzado. No es mucho, pero molesta. No es gran cosa, pero molesta. Entonces San Ignacio nos dice en las reglas que tenemos que aprender a distinguir. Primero, lo que es el juicio erróneo. El juicio erróneo es cuando yo considero que he pecado cuando no hubo pecado. O sea, algo que yo hice en mi juicio y en mi libertad, yo digo, esto es pecado, cuando en realidad, si uno está formada en su conciencia, puede llegar a darse cuenta que no es pecado. ¿Cuándo entra a ser escrúpulo? Cuando yo, después de haber hecho ese juicio erróneo, de haber dicho esto es pecado, cuando en realidad no lo hubo, entra como un pensamiento desde afuera que empieza a generarme duda. ¿Por qué? Yo digo, he cometido pecado. Mi inteligencia me dice, no es pecado. Pero una voz de afuera empieza a decirme que sí, que he pecado. Entonces empiezo a dudar. Cuando empiezo a dudar, entra la turbación. Y en ese momento en donde hay dudas, ahí hay escrúpulos. Entonces, si dudo, no hay pecado, hay escrúpulo. Por eso es necesario formar bien la conciencia y poder consultarlo con tu director espiritual, con tu sacerdote, tu confesor. A la hora de confesarte, de poder decirle, yo esto lo vi así, aclararle bien, y el sacerdote en la confesión te dirá, mira, ahí no hubo pecado, entonces es un escrúpulo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando nosotros nos damos cuenta que es un juicio erróneo, enseguida hay que aborrecerlo, porque estamos considerando pecado algo que no es. Entonces lo dejo de lado. Pero cuando entra la duda, dice San Ignacio que en ese momento es muy provechoso para el alma que quiere crecer en su vida espiritual poder aprovechar esos momentos de dudas. ¿Por qué? Porque cuando el alma empieza a dudar si hubo o no hubo pecado, es un tiempo de mucha purificación, de mucha crecimiento, porque yo voy a tener que buscar, formarme para quitarme esa duda. O tendré que hablar con mi confesor, explicarle bien la situación y ser obediente a lo que mi confesor me dice. Entonces, poder aprovechar un poco el tiempo de la duda que generan los escrúpulos
hace bien al alma, porque la purifica, la ayuda a conocerse a sí misma, la ayuda a formarse para buscar desde afuera una luz de la verdad frente a la situación que está viviendo. Por eso San Ignacio dice que es muy provechoso para el crecimiento del alma. El enemigo es muy astuto también, y el enemigo conoce cuando estamos hablando de una persona con una conciencia delicada y cuando estamos hablando de una persona con una conciencia amplia, ancha. Entonces, de acuerdo a la conciencia de cada persona, el mal espíritu actúa. ¿Qué va a hacer? Cuando nos encontramos con una conciencia delicada, que es una conciencia muy fina, en donde la persona corre el riesgo enseguida de ver pecado en todo, el mal espíritu, ¿qué hace? Seguir agudizando más eso, seguir afinando más eso. Entonces la persona se empieza a asfixiar, se empieza a turbar, se empieza a sentir como encerrada, porque ve pecado en todo y no se siente libre en el actuar. Entonces, frente a una conciencia delicada que tiende mucho enseguida a considerar pecado lo que no es, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Afinarla más, agudizarla más, cosa que la persona como que se viva constantemente pensando que todo lo que hace es pecado, la asfixia, la turba, la encierra. ¿Qué es lo que tengo que hacer en eso? Bueno, una buena confesión, una obediencia al sacerdote con el cual me confieso y empezar a decirme yo misma, bueno, formar mi conciencia, entonces poder decir, bueno, frente a esta situación en realidad no hubo pecado y me tengo que aferrar a eso, ¿no? Tengo que tener confianza de que, bueno, si la inteligencia y la razón me dice que no hubo pecado, no lo hubo. Vuelvo a hablar siempre de una inteligencia formada, de una inteligencia que sabe lo que es pecado y lo que no es pecado, que se deja guiar por un confesor, que ha estudiado, que se ha formado. Una conciencia ancha, el enemigo lo que hace es ampliarla cada vez más. Entonces, si ya de por sí a la persona le costaba ver o reconocer un pecado venial, va a cada vez a dejar pasar los pecados veniales hasta que va a llegar un momento que tampoco va a reconocer los pecados mortales y va a dejar pasar los pecados mortales, y es una persona que vive muy libremente sin tomar conciencia de lo que realmente está haciendo y de cuándo hay o no hay pecado. Entonces, en ese caso, lo importante es ayudarle a abrir los ojos. El buen espíritu te va a venir a abrir los ojos para que vos empieces a tener una conciencia que realmente empieza a descubrir el paso de Dios en tus actitudes y te empieza a mostrar, bueno, aquí hubo pecado, aquí cometiste una falta venial, acá cometiste un pecado mortal. En el caso de una conciencia delicada, el buen espíritu lo que va a hacer es alentarte, no te va a desanimar, te va a alentar para que salga adelante. El alma que desea crecer en su vida espiritual debe proceder de manera contraria a lo que le dice el mal espíritu. Entonces, si yo por mi confesor, yo ya sé que soy una persona de una conciencia delicada, que tiendo a ver pecado en todo, mi confesor me va a dar pistas. Entonces yo ya sé que frente a un accionar que en mi mente empieza la duda y empiezo a creer que he cometido pecado, pero mi corazón me dice que no hubo pecado, tengo que ser fiel a lo que dice el corazón y pensar que no hubo pecado. Si dice la regla 351, que si el alma busca hacer siempre las cosas conforme a lo que Dios inspira, conforme a lo que la iglesia pide y quiere ser fiel a eso, y escucha una voz que cada vez trata de alejarlo más de las enseñanzas de la iglesia o de lo que su confesor le puede estar sugiriendo, su director espiritual, la persona tiene que hacer el ayere contra, o sea, hacer lo contrario a lo que esta insinuación te está pidiendo. O sea, si vos querés acercarte y crecer en tu vida de fe,
el enemigo siempre te va a poner trabas y te va a poner falsas razones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Desoír esas insinuaciones que me alejan de lo que yo me había proyectado y caminar en esa dirección hacia un mayor conocimiento y a un mayor crecimiento de mi vida de fe, de lo que me dice la iglesia, de lo que me dice mi confesor, mi director espiritual. Entonces, saberlo sobre los escrúpulos es una regla que nos ayuda a ser libre y señor de nosotros mismos y saber ponerle nombre a las cosas. Te vuelvo a repetir, presta atención cuando te entra la duda, porque ahí el Señor te está mostrando que hay algo que has decidido mal, que hay algo que tu alma tiene que purificar, y en todo caso háblalo siempre con tu director espiritual, tu confesor, para que te ayude a ser siempre un alma que busque la verdad y que busque el justo medio. Un abrazo muy grande, que estas reglas también te ayuden a crecer y que el Señor te siga regalando una hermosa experiencia en los ejercicios.